Hola, ¿qué tal? Bueno, bien, para resolver este problema, lo primero que vamos a hacer es localizar los puntos que nos dan del triángulo. Punto uno sería el 1, menos 2, es decir, 1 en X menos 2 en Y. Este sería el punto número uno. El punto 2 dice el 4 en X menos 2 en Y. Y este sería el punto número 2. Si observamos sus coordenadas, nos dice que este es el 1 menos 2 y este es el 4 menos 2, podemos observar que sus coordenadas en Y son iguales. Si las coordenadas de dos puntos, las coordenadas Y de dos puntos son iguales, esto quiere decir que entonces los dos puntos se encuentran en una horizontal. Así, ¿verdad? Ahora, revisen el punto número 3. El punto número 3 nos dice las coordenadas en 4, 2. 1, 2 en Y. Entonces sería el punto aquí. Este sería el punto número 3. La coordenada es 4, 2. Como observamos respecto del punto 2, la coordenada en X son exactamente iguales. Eso quiere decir entonces que estos dos puntos se encuentran sobre una misma línea vertical. ¿Sí? Por tanto, estos dos catetos, o estos dos segmentos son los catetos, puesto que forman un ángulo entre ellos de 90 grados. Y el segmento que va del punto 1 hacia el punto 3, ese sería la hipotenusa. La vamos a poner aquí, así, la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a calcular la distancia de los catetos primero. Entonces sería la distancia, llamémosle vamos a llamarle así, de 0, la distancia que va del punto 1 al punto 2. Aunque están en un plano, pero por el hecho de que están sobre la misma horizontal, ¿verdad? Entonces no necesito ocupar la distancia de dos puntos en un plano. Basta con utilizar el valor absoluto de la diferencia de sus coordenadas que difieren. En este caso, las coordenadas que difieren son la coordenada X, el 1 con el 4, ¿verdad? Entonces, la distancia del punto 1 al punto 2 será la coordenada X del primer punto es 1 menos la coordenada del X del segundo punto, que es 4. Esto me da valor absoluto de 1 menos 4, es decir, menos 3, valor absoluto de menos 3, eso es igual a 3. Esta distancia, perdón, aquí le habíamos puesto de 0, vale 3. Ahora, la distancia que va del punto 2 al punto 3, que es el otro cateto, vamos a llamarle D1, por eh, razones muy similares, vamos a utilizar la misma fórmula de distancias, o vamos a utilizar la misma idea, ¿no?, para calcular la distancia, ya que sus coordenadas en X son iguales, ¿verdad? Y entonces los puntos se encuentran sobre una misma línea. Entonces basta con sacar la diferencia de sus coordenadas que difieren entre sí, que son las coordenadas en Y. Así, la distancia entonces 1 del cateto que va del punto 2 al punto 3 es el valor absoluto de la diferencia de estas coordenadas. La primera coordenada, vamos a ver que vamos a decir que es menos 2, menos la segunda coordenada, que es 2. Esto nos da valor absoluto de menos 4 y esto es igual a 4. Así entonces ya podemos calcular el área del triángulo, que es base por altura, es decir, un cateto por el otro cateto, entre 2. Entonces esto sería D0 por D1, todo esto entre 2, y esto es igual a 3 por 4 entre 2, que nos da 6, ¿verdad? 3 por 4, 2, entre 2 a 6. Muy bien, ya tenemos nuestro primer resultado. Segundo resultado, nos piden calcular la hipotenusa. Para calcular la hipotenusa podemos hacerlo de dos formas. Número 1,
obteniendo directamente la distancia desde P1 hasta P3, o bien utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Y esto sería la raíz cuadrada de uno de los catetos, que es de 0, es decir, de 3 al cuadrado, más el otro cateto, que sería de 1 al cuadrado. En este caso, de 1 vale 4, entonces sería 4 al cuadrado. Así me da raíz cuadrada de 9 más 16. Esto es raíz cuadrada de 25. Y esto me da, finalmente, 5. Este es el resultado. Muy bien, ahora vamos a calcular los puntos medios del mismo triángulo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por calcular el punto medio en ambos catetos y después el punto medio de la hipotenusa. Para calcular el punto medio en el cateto horizontal, ¿verdad? Es decir, este punto. Bien, solamente me voy a fijar en la coordenada X, puesto que la coordenada Y es igual para ambos extremos, bueno, debe de ser el mismo para el punto medio, pues tiene que estar sobre la misma línea. Entonces, para calcular el punto medio, ¿verdad? Lo que hago es sacar, muy simple así, sacar un promedio de sus coordenadas. 1 más 4, 5 entre 2. ¿Sí? Entonces me da 5 medios. Así, el punto medio tendrá coordenadas 5 medios, perdón, coma, menos 2. O sea, su coordenada y igual a las coordenadas y de los dos puntos, del punto 1 y del punto 2. Bien, calculamos ahora el punto medio del cateto que está en vertical. En realidad vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora utilizando la coordenada y, que es la que sufre cambio. La coordenada x no sufre cambios, entonces la coordenada x del punto medio también va a ser 4, ¿verdad? Entonces dijimos que hago un promedio de las coordenadas. Dejen, hoy, en este momento sí lo apunto así. Es un promedio de las coordenadas. Y esto va a ser 2 más menos 2. Bueno, los coloqué al revés, que no va a ser, no haría ninguna diferencia, pero para coincidir con los subíndices que puse, es y2, sería menos 2 más y3, que es 2. Esto entre 2. Y esto me da 0 entre 2 es igual a 0. Así, las coordenadas del punto medio serían aquí con la coordenada x, 4, igual que los puntos 2 y 3, y 0, que fue el resultado que obtuvimos. ¿Sí? Ahora, podríamos ya calcular el punto medio de la hipotenusa. Pero vamos a hacer un poquito de reflexión sobre esto. Fíjense bien, si yo aquí en el punto medio del cateto, que es horizontal, trazo una vertical, bueno, tendría un triangulito, lo dibujo con el azul más claro, tengo un triangulito entre estos tres puntos que va a ser semejante, ¿verdad?, a este triangulito de puntos verdes. Va a ser semejante a este triangulito de puntos verdes. O va a ser semejante a este triangulito de puntos verdes. ¿Sí? Pero bien, fíjense, la relación entre el extremo del punto 1 al punto 2 y el extremo del punto 1 al punto medio, a este punto medio,
es de 2 a 1, ¿verdad? Es decir, desde aquí hasta acá es el doble que hasta el punto azul. Esa proporción se debe de conservar en todos sus lados. Es decir, este lado tiene que ser el doble de este lado de aquí, de entre los puntos azules. Y por ende, aquí en la hipotenusa, toda la hipotenusa tiene que ser el doble a estos puntos que van entre los puntos azul clarito, ¿verdad? Lo mismo pasa si trazamos la línea, si trazamos un círculo, un triángulo, aquí, sobre el punto medio del cateto vertical. Nuevamente vamos a formar un triángulo semejante. Este triángulo rojo es semejante con el triángulo formado por los puntos verdes, o el triángulo original. Y también va a ser 2 a 1. Entonces, si este lado es la mitad, es una vez, es la mitad, ¿sí? La mitad de lo que es la hipotenusa, y en el caso del triángulo de los puntos azules también habíamos visto que este lado entre los puntos azules también era la mitad de la hipotenusa original. Bueno, entonces resulta ser que que estoy marcando aquí con rojo, este sería su punto medio. Y justamente va a estar formado por las coordenadas X del punto medio de abajo, 5 medios, y la coordenada Y de aquí de la izquierda, el punto medio del cateto vertical. A ver, vamos a ver si es cierto. Ahora lo hacemos de manera analítica. Sabemos que cuando me piden calcular la coordenada de un punto que divide a un segmento en una razón dada, en este caso, bueno, primero ponemos esta expresión, sería x1 más la razón por x2 entre 1 más la razón. En este caso, la razón es igual a 1, ya que un segmento dividido va a ser exactamente igual al otro segmento, puesto que ando buscando el punto medio. Entonces, este segmento y este segmento son iguales. Si esos segmentos los divido, voy a ponerle así, de P1 al punto medio, su relación con del punto medio al punto 3. Como estos son iguales, me da el 1. Si eso lo sustituyo en la expresión anterior, x me da x1 más 1, la r por x2 me da x2. Y abajo me da 1 más r, que es 1 más 1 me da 2. ¿Sí? El mismo caso sucede para y. Entonces tengo esta expresión. Si se fijan, estas expresiones son las mismas que utilizamos para calcular los valores de los puntos medios en los catetos. Así entonces, el punto medio sobre la hipotenusa tendrá coordenadas 5 medios, 0. Ya no hice las evaluaciones aquí porque ya están hechas en el paso anterior. ¿Listo? Muy bien. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.